Hola a todos jóvenes, muy buenas tardes a todos. El día de hoy tenemos un ingeniero en la casa, ingeniero Alonso Baltazar. Hola, mucho gusto. Muchísimas gracias por recibirnos, ingeniero, perdón. A los ingenieros les molesta que les digan arquitectos. A mí no, a mí no. Es un honor porque me dedico a esto. A mí me gusta que me digan ingeniero porque me siento como si tuviera dos carreras. Eso sí, igual. ¿Verdad? Hay personal del trabajo que me llama ingeniero y otros que me llaman arquitecto, Arquitecto. por lo que me dedico. Y platícanos qué vamos a ver y cómo iniciaste en este arte de la arquitectura. Mira, este es un proyecto que fue pensado para la postventa. Es un cliente que tenemos que se dedica a la inversión, que ya tiene con nosotros, trabajando con nosotros muchos años. Siempre hacemos casas para venta. Y este es un proyecto de 1000 metros cuadrados de terreno y 710 de construcción. 1000 metros cuadrados de terrenos. ¿Dimensiones? ¿Qué tiene de frente? ¿Como Tiene 20? 22 de frente 22. por 45 de fondo. Restricciones. Al frente tenemos una restricción de 4 metros, los laterales son 3 metros y en la parte posterior son 6 metros. En altura nos marcan del punto medio a la altura máxima de la casa 5 metros. Esto porque es un terreno con pendiente descendente y la parte de atrás termina siendo una casa enorme. ¿Cuánto bajaba el terreno? Baja 9 metros del punto más alto al punto más bajo y en diagonal baja 11,5. Es complicadísimo porque la calle también viene muy inclinada. 2 metros 10 más o menos. ¿Y cómo arrancas el diseño? ¿Cómo es tu proceso de diseño? Este proyecto empezó, o los ejes rectores de este proyecto fue cuidando el presupuesto, ¿no? Ujú. Entonces, este fraccionamiento nos limita o tiene en su reglamento los muros de contención que se necesitan para este tipo de casas. Cuando quieres tener dos muros de contención, te pide que te separes 1,5 metros entre muro y muro. Entonces, eso te va a comer parte del terreno y vas a tener que rellenar más. En este caso, nos limitamos a un solo muro de contención, 3 metros de altura. Ok. De ahí partimos el punto más bajo que podemos tomar nosotros y tratamos de tomar una pendiente hacia abajo para ganar holgura para la casa. Y solamente bajamos 1 metro pensando en que esta casa pues, es para venta y un probable comprador pueda tener un deportivo que pueda bajar cómodamente en la cochera. Entonces, de los 9 metros ganamos 3 y bajamos 1. Nos quedan 5 metros para meter la casa en el cajón que se logra, ¿no? Ok. Ese fue nuestro eje rector para empezar el diseño de esta casa. Primero que nada, los niveles. Muy Exacto. bien. Muy lógico, ¿verdad? Porque eso hace el uso eficiente del terreno. Y aquí te quedan los carros techados. Me gusta porque es una suave pendiente, ¿verdad? Bajas cómodo. Bajo cómodo y salgo también de manera cómoda, sin comprometer los espacios de los coches. Aquí nos caben más o menos 6. Y por acá nos puede quedar uno más, en caso de requerirlo. Y aquí en la restricción, pues, alojamos las escaleras que nos van a llevar hasta al área social, que es el jardín. Un área que fue muy importante para el cliente, que era de sus peticiones primordiales, tener un buen jardín. En este caso la casa tiene alberca, la vamos a ver, Excelente. y un área social. Entonces también fue un acotamiento de esa parte, ¿no? Que no nos pudimos mover de ahí. Me gusta, ¿verdad? Esos límites ya te iban diciendo cómo resolver lo demás. Y aquí se genera un patio muy íntimo, ¿verdad? Ya nos habla de recámaras. ¿Qué materiales estamos viendo en la casa? Esta es una piedra galarza, cantera galarza, y en el piso tenemos laja. Es una laja tratando de tener un suelo antiderrapante para los coches cuando llueve. Y en el fraccionamiento también nos piden tener un porcentaje de
materiales naturales en fachadas. También los colores, nos piden que sean colores tierra o colores neutros. Muy bien. ¿Me decías cuántos metros cuadrados de construcción tiene? 710. Está grande, jóvenes. ¿La puerta de qué madera es? Es una puerta enchapada de nogal. Es con bastidor. Y tiene ahorita aquí su chapa inteligente, ¿no? Son muy buenas. Una bisagra hidráulica que nos permite que se abra en tiempos y que se cierre de cierre lento. Excelente. Oye, eso está muy bien. Es muy buen espacio, ¿eh? La vista, primero que nada, se fuga. Esa es otra condicionante del proyecto, que pues, estos terrenos tan accidentados se compran con el pretexto de la vista, ¿no? Claro. Aquí se tomó una decisión controversial, pero bien platicada con el cliente. Recámaras abajo o recámaras en esta zona, que es la entrada. La decisión se tomó que las recámaras quedaran en esta zona para poder aprovechar los jardines, porque si mandaban las recámaras en la planta baja, los jardines iban a quedar incluidos dentro de las recámaras. Ok. Y entonces lo que hicimos aquí fue entrar directo a las escaleras por si tenemos alguna visita rápida. La otra opción que teníamos era hacer un medio nivel para subir las recámaras medio nivel, pero como les decía al principio, eso hacía que el muro de contención creciera. Ok. Y eso, además del costo, nos iba a robar terreno. Entonces tomó esta decisión de entrar por las recámaras, por la zona íntima, sacrificando esta parte, pero ganando el espacio del jardín para un área social. Ok. Está amplio este pasillo. ¿Cuánto mide? Mide 2.60 y el pretexto es la fuga del paisaje. La vista. Ok. Aquí tenemos recámara, ahí tenemos una oficina o un flex room. Una banquita para quitarte los zapatos. Ah, me gustan esos jardines, ¿verdad? Está muy bien. Esta recámara, pues además de sentir la amplitud, te da la privacidad con el muro. Pues no es tal cual un muro cortina, pero sí nos da una privacidad hacia la cochera, que no tenemos nada que ver hacia los coches, ¿no? Está muy bien. ¿Cuánto mide de ancho el patio? 2.50. Perfecto. Tiene ahí una 2.50. sangre libanesa también. Y ventila perfectamente esto. Esto también nos ayuda mucho a ventilar fuertísimo, ¿no? En Claro, cambio, tienes ventilación cruzada, ¿verdad? tenemos un pequeño sifón, precisamente pensando en generar una corriente. Solamente es el sifón para generar la corriente. Se siente rapidísimo. Está muy bien. ¿Qué dimensiones tiene la recámara? 460 por 360. 360. Muy bien. Y todas las recámaras tienen su vestidor. Este vestidor son solamente para esta recámara, son pequeños o de buen tamaño, están más o menos proporcionados. Sí, está bien. Se pensaron de principio sin puerta, es decir, este espacio iba libre, pero tuvimos un cliente a punto de comprar la casa que nos pidió cerrar con puerta el vestidor. Ok. Y nos quedó este conflicto de puertas para entrar al baño. Ah, ya. Entiendo. Muy bien. Tenemos toda la madera en hogal, en toda la casa, no metemos tantos materiales. Y toques negros, pues nos lo lavamos nada más. Algunos acentos en negro, perdón. Es granito, ¿verdad? Es granito LED. Todos los espejos retroiluminados. Y las ventilaciones son de manera cenital. Cenital. Está bonito también este azulejo. Es un porcelanato, ¿verdad? Parece granito. Es un porcelanato tipo Santo Tomás martelinado. Ándale, Santo Tomás. Toda la casa tiene un aplanado de mortero, ¿verdad? No, la casa tiene yeso por todos los muros exteriores, solamente los baños tienen aplanado mortero y terminado con textuco. Ok. Eso por a veces la humedad Ujú. tiene un poquito más de protección. Y los pisos son de ingeniería. Son pisos de ingeniería, 12 milímetros, igual en tono nogal. Muy bien. Está muy bonito el piso. Y buena luz aquí. Tienes unas tiras de LEDs ahí en las... Tú unas tiras de LED, exactamente, y hacemos el envigado para
mitigar un poco la incidencia solar. Que el espacio es muy grande y se distribuye muy bien el calor, pero de todas maneras siempre es mejor una casa fresca. Claro. Y le sirve a nuestro amigo Arrayán. Arrayán. Generamos una habitación idéntica pensando en una familia que no se tenga que pelear por espacios diferentes y que tengan las mismas condiciones de habitabilidad. Fíjate, esta se siente más fresca. ¿Cómo es la orientación solar de esta? No es oriente-poniente, pero ahorita por ser invierno está un poco cargado el sol Hacia de el aquel sur. lado, exacto, hacia el sur. Entonces esta fachada es norte. Esta fachada es norte. Ah, por eso está fría. Está más fresca. De todas maneras, todos tenemos salidas de aire acondicionado. Excelente. ¿Qué altura tenemos de piso a techo? 2,95. Sin falso plafón, es tal cual el plafón enyesado. Pues esta estrategia de los patios está muy bien, ¿no? Tienes que estar viendo los coches. Exacto. Y lo mismo, tenemos el mismo vestidor, el mismo baño, con los mismos espacios. No genera ningún tipo de conflictos. Muy bien. Huele a madera, ¿eh? Ya no se huele tanto a madera en las casas. Mucha melamina. Me gusta el diseño de la regadera aquí, ¿verdad? Con ese muro a la mitad o en proporción áurea casi. Tratamos de meter estos muros, sobre todo para el usuario que no tenga que tener el mantenimiento de los cristales con la mancha. A veces los dejamos sin cristal, pero en este caso pues metimos la puerta de cristal. Muy bien. En vez de tener los canceles, ¿no? Claro. ¿Y la casa sigue en venta? La casa está en venta. Ok. Sí, Vayan haciendo sus apuestas de cuánto vale, jóvenes. Solamente el terreno, yo creo que sí te puede costar unos 3, 4 millones. No, mucho más. Más el terreno, fíjense. Terreno que 6, 7, el puro terreno. No, está más o menos el metro cuadrado de terreno como en 10,000 pesos. Ah, no, entonces, ¿cuántos metros cuadrados tenía? 1,000. Aproximadamente 10 millones. 10 millones. Uf, pues entonces es una casa de 20, ¿verdad? Más o menos. Entonces tenemos estas dos habitaciones que son gemelas, son idénticas. Ajá. Y bueno, acá tenemos el pretexto de la vista. Tenemos una tercera recámara, que pues fue la ganona de la vista, ¿no? Pero no tiene su patio. Entonces tratamos de equilibrar unas por otras. Esta recámara es exactamente los mismos espacios, su vestidor, su baño, pero con la vista. Muy bien. Claro, es el mismo eje, ¿verdad? Exacto. Es muy ortogonal, ¿verdad? La planta. Salen Sí. estos 4 ejes fuertes. Exactamente. Ok. Ah, pues quedan de muy buen tamaño. Las recámaras todas se sienten como principales. Sí, el plus de esta recámara será la vista y, bueno, pues al campo de golf. Y ese es un balcón también. Se sale. Generamos un volumen, no pensando que fuera balcón para esta recámara, va a ser para la principal. Ahorita la vemos. Igual tiene su instalación de aire acondicionado. Esta igual tiene la incidencia solar en este eje y un poco por la tarde. Ya. Pero aquí decidieron no abrir. No decidimos no Por el abrir. poniente. Exacto. Comprendo. ¿Puedo pasar? Claro. Todos los vestidores son más o menos iguales, entonces. Muy buen tamaño, jóvenes. Pues están muy bien los baños, se siente muy cómodo. Es que tiene muy buenos metros la casa, realmente. ¿Cuánto medirán los baños? ¿Unos 50 de ancho? Sí, en Morelia sacaron una reglamentación en el ayuntamiento que nos piden unos 50 mínimo de ancho. Ok. Y unos 10, 90 y 90. Unos 10, 90, 90. Perfecto. Y esa es la habitación principal, que bueno, pues es quien paga la casa, es quien tiene la mejor vista y las mejores amenidades, ¿no? Está buena. Claro, ¿está cuánto mide? ¿Como 7? 760 760. por 450. Es el frente de una casa, jóvenes. Muy bien. Sí, 760 por 450. así es. Muy buena proporción, fíjense. ¿Cuál sería la proporción áurea de 450? A ver, saquen la calculadora. 450 por 1.618, 728. O sea, casi es un rectángulo áureo toda esta recámara. Exactamente. Bueno, y se piensa en forma amplia en su parte que longitudinal. Ajá.
para tener mayor aprovechamiento, porque cuando son al Exacto. frente se pierde mucho espacio. Sí. Sí, no, aquí te cabe escritorios de lado, sillones de lado, Exacto, la cama muy cómoda y te queda muy buen espacio todavía para caminar aquí entre la cama y los muebles que tengas al frente. exactamente. Se pensó para un sillón de lectura. Estos más o menos nos marcan las televisiones. Y bueno, pues aquí le tomamos el diseño de interiores o ya la habitabilidad lo dará. Sí, le dará mucho. Bueno, entonces ponemos estos canceles que se abren en tres partes, en tres partes. ¿Qué línea es la cancelería? Es línea española 600. 600. Y se genera este balcón, ¿no? Que es mucho el pretexto de la elección del terreno. Claro. Y bueno, para la recámara principal, aquí queremos dividir con maceta, nada más para tener un poco de privacidad. Ujú. Y de igual tener un remate, una barrera visual o un remate visual con algo de planta en ese espacio. Muy bien, pues está bueno el balcón, terraza. ¿Cuánto mide de ancho? Mide, a ver, son 1, 2, 3, 4, 240. 240. Excelente. 240 por Pues está 12. cómodo también esto, ¿no? De tener las recámaras en este nivel y ya toda tu área social, pues ahora sí muy conectada con el jardín. Sí, es una decisión que se toma por este tipo de terrenos. Ujú. Las dos opciones, tener las recámaras abajo y tener las recámaras arriba, implican sacrificios. De acuerdo. ¿Cómo haces el muro de contención? Porque tienes el peso del agua también, ¿verdad? Claro. Empezamos a levantar el muro con piedra brasa. Está calculado con la altura y la altura de giro. Y después dejamos nada más el cajón de la alberca. El peso del agua nos debería de ayudar a sentar mejor el muro de contención. Ok. En realidad estos muros trabajan por gravedad, es decir, tienen un centroide que si se calcula de manera adecuada no va a hacer que se giren los muros. Al tener un peso sobre el muro de contención, además lo sienta un poco más como si fuera un coche deportivo, ¿no? Ok. ¿Y el muro de contención es una especie de trapecio o es completamente Es un recto? un trapecio. Ok. Sí, si lo quisiéramos hacer completamente recto para no tener la limitación que tenemos ahí entre la alberca y el muro de contención tendría que ser de concreto, Claro. armado. Y a veces con anclas, ¿verdad? También. Exacto. Y es la diferencia del costo. No, muy interesante. Pero aquí la losa vuela todavía más del 240, ¿no? Sí, La claro. losa se va como al 320, 340. La volamos con el pretexto de hacer un ángulo de la incidencia solar a las recámaras, Ok. ¿no? Digo, al final, a las 5 de la tarde ya es imposible contener el sol, pero estos cristales los vamos a controlar un poco la incidencia solar con una película cerámica. Qué interesante, ¿verdad? O sea, por más que vueles esta losa, el sol horizontal Hay un no te lo punto en el quitas, que ¿verdad? no. Exacto. Y no nos podemos negar a esta vista, entonces, Sí, ¿no? Hiciste un equilibrio aquí. Buena losa, ¿eh? Buenos metros cuadrados de esta losa. Pero son necesarios, definitivamente. sí. Sin esto no sería lo mismo. Muy bien. A ver, vamos a conocer el vestidor. Aquí tenemos baño y vestidor. Igual, se genera un doble lavamanos, una regadera hermética sellada con ventilación cenital. Y inicialmente tenemos la puerta que abría de este lado y cerrar en cabina el WC. Ujú. Pero igual estuvimos a punto de venderla y se quedó con estos. Oye, ¿y qué apartan? ¿Cuánto te dan de apartado? Mira, Y se pierde el apartado, me imagino, ¿o no? esta casa, normalmente yo no la comercializo, la comercializa el cliente que hace la inversión. ¿Ok? La verdad desconozco cómo fue su trato, Ya. pero algo del apartado se tuvo que perder. Sí, porque ya se toman decisiones, ¿verdad? De diseño y que Exacto. hay cambios. Aprovecho para comentarles, jóvenes, está la nueva página rentameya.com para poder vender y rentar inmuebles a muy bajo costo. Las membresías para desarrollos, para inmobiliarias, están realmente con un 25% de descuento, entonces aprovechenlo. Muy bien. Todos los vestidores son nada de melamina, son enchapados, todos en el mismo nogal. Ujú. Y tiene sus zapateras extraíbles, pantaloneras
con su accesorio, extraíbles, Está bueno, ¿eh? espacio para bolsas, cajoneras Y buena y iluminación. sobre todo la ventilación. Ujú, Tener ventilación que no se empiezan a oler la ropa. claro. Mejor que huela la madera. No, pues muy bien, ¿eh? Le das al tono exacto, ¿verdad? Del nogal con la ingeniería, el piso de ingeniería. Exactamente. Excelente. ¿Cuánto medirá este closet, este vestido? Este debe ir 3x3 más o menos. ¿Por tres? 320, Sí, un poco más, ¿eh? Sí lo veo como casi 4. 60, 60, 120, 2, 280, 3, 20 pasadito. 220. Muy Ujú. bien. No, está muy amplio. También aquí el mueble de baño, muy amplio. Y muy bonita luz. Se agradecen estos tonos claros en los baños, ¿verdad? Decidimos también meter el piso que está afuera, en escaleras, en el hall, meterlo a los baños. Buena decisión. Si me lo preguntas. Esa claridad de los baños es muy agradable. Pues ahora vamos a conocer la planta baja. Me gustó que hiciste esta doble altura, ¿verdad? Para conectarla. Articulamos con este especie de patiecito para conectar las dos plantas. Excelente, adelante, adelante, te seguimos. Entonces, escalera amplia, ¿Cuánto mide? 1.50, Unos 50, está buena. 1.50 en el mismo tono el piso. Cambiamos el patrón de las vetas solamente para distinguir el escalón Ajá. y continuamos acá con el mismo piso. Unos 50. Fuerte. Hola, señora Ryan. Aquí es el comedor. Comedor. Este es el comedor. Tiene un pequeño patio, lo pensamos como fuera un espejo de agua. Por el mantenimiento decidimos dejarlo como patio con esta piedra, no me acuerdo cómo se llama, pórfido, Ujú. y su jardinera que está creciendo, ¿no? Se ve muy bien esta perspectiva, ¿eh? Tiene un carácter ahí como de templo griego. Todos los escalones, ¿no? Como estos estilóbatos donde llegan las columnas. Muy bien. Repetimos material, galarza. Ahí tenemos una ventana que ventila el medio baño, Ajá. Medio que baño. es un medio baño y que tiene más o menos el mismo tono del piso, ¿no? Para no mezclar tantos materiales. De acuerdo. Aquí está el medio baño separado De del todo. área social. Sí, 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 claro. Y lo ventilas con extracción mecánica. No dejamos un sifón ahí entre las piedras. Ah, ok. Ya lo vi. Y el espacio que ahorita está después del azulejo va a ser una bodega. Se va a tapar con una celosía de madera. Ok. Un almacén de blancos o todo lo que compramos de papel, de jabones. Lo que se requiera. Exactamente. Tenemos una recámara. Una recámara pensando en tener esta planta como si fuera una planta baja que con una recámara de visitas o auxiliar con un jardín. Ok. Entonces, todas las recámaras tienen su plus, ¿no? Claro. Esta está buena, ¿eh? Me gusta. Es que siempre es muy agradable que pueda salir a la tierra. Y pensando que esta está vamos a pensar que esta planta está sumergida en la tierra, Ajá. debería ser una recámara muy fría. Entonces, por eso ahora sí nos abrimos al poniente para poderla calentar. Calentar. Que sí se requiere aquí en Morelia, ¿verdad? Si hace frío de repente en el Sí. invierno. Y se conecta al jardín del área social. Ah, ok, ok, ok. Entonces, este es un pretexto para estar abajo en una fiesta y subir aquí, ¿no? A dormir. Tus invitados o tú mismo. Buenísimo. Una entrada directa. Sí, es que aquí el reto de estos terrenos es tratar de conectar, ¿verdad? Las distintas plataformas. Las mismas dimensiones, es un poquito más amplia bueno, de una forma más cuadrada, Ujú. 350 por 350 o 4 metros por 4 metros, no recuerdo. Muy amplia. Y tiene vestidor y tiene su baño, ¿no? El mismo vestidor, mismos espacios, tiene su propio lavabo y hacemos las cabinas. Las cabinas Aquí ventilándose nos a los debemos dar. laterales. Exacto, con proyección. Ah, los muebles de baño. ¿Qué haces? Un resaque. Sí, Muy bien. Y siempre es necesario ver un poquito de cajones, además de las puertas, jóvenes. Ya me pasó una vez una cliente que me dijo, oye, es que nomás las puertas como que no me permiten guardar muchas cosas.
Entonces sí requieres una repisita, un entrepaño para poder darle un poco más de aprovechamiento a todo el mueble. Exacto. Eleva un poco el costo, pero al final es parte de la inversión. Más cómodos Ujú, y te sirven para seccionar tus cosas que guardas, ¿no? ujú. Los productos. Exacto. Aquí tenemos también altura de 3 metros, Aquí tenemos 350. pero es diferente la recámara, ¿verdad? Ah, tenemos un falso plafón. Ok, Personalmente no me gustan las alturas tan grandes en la recámara. Siento que se quedan, como que me abruma el espacio tan alto. de acuerdo. Y aquí lo dejamos precisamente para tratar de llegar de la parte de los niveles que tenemos. Ujú. Esta es la parte que hacemos más alta. Ok. Para bajar un poco más la casa Para- todavía. claro, porque eso te lo abarata un poco, ¿no? Exactamente. El que no tengas que hacer tanto relleno. Además, este es un muro de contención. Si la casa lo hubiéramos levantado, este muro también tiene afectación. Tenemos 3 muros en total. El que vimos al fondo, Ujú. el que está partiendo esta zona y el que parte esta zona. Ok, Entonces los 3 tendrían impacto. No es solamente los 22 metros de allá, serían 22 más 22 más 22. claro, todos crecen. Todos crecen. Ah, la cocina se puede abrir y cerrar. Lo mismo, tenemos puertas pocket. Al cliente que teníamos no le gustaban, hicimos marcos. Pero en realidad son tabla roca. Es un tabla roca, ya, ya, ya. Bueno, pues por acá, porque aquí hay unas pocket. Claro, claro, claro. Bueno, lo rescatan con ese detalle, ¿verdad? Del marco. Ajá, lo enmarcamos. Pero Y sí. los mismos tonos, cuarzo, que va a una simulación muy parecida al piso, alto brillo, nogal, y tenemos iluminación en los muebles, ¿no? Muy agradable, ¿eh? Sí, estas iluminaciones indirectas son muy bonitas y con el blanco combina muy bien. Fíjate Y qué bonito que en este está. caso tenemos una campana digo, no quisimos meter la campana de techo, y esta en realidad succiona las grasas y se Excelente, esconde, ¿no? excelente. Y sí tiene todos los ductos que requiere. Es solamente filtros que succionan grasas y las mantienen en Ah, de acuerdo. filtros. Muy discreta. Sí, Y el refrigerador está bueno, ¿eh? es un refrigerador doble. Ya las entrega, ya la Whirlpool. entregan equipada a la casa. Esta sí. Esta los incluimos en el refrigerador. Buenísimo. Buena marca, Whirlpool. Whirlpool. Y esta área se pensó para una coffee station. Ok. Queda un poco separada. En todos los... Torre caliente. Ah, la traje está buena, ¿eh? Viene con muchos aditamentos. Ya no lo vendas con escurridor, ¿verdad? Doble tina y aparte escurridor. Sí, Ya son muy grandes. sí, aquí la medida que tomamos fue la medida de la piedra. 3 metros para esta. Y dejamos los pasos laterales y el resultado es la contrabarra, ¿no? Ok. No, se siente muy amplio. Y lo mismo tener el pretexto siempre de la vista desde el área de la cocina. Y una ventana para ventilación. Excelente. Las personas que siempre dicen, oye, los olores que se guardan. Aquí no. Así. Bueno, entonces tenemos una segunda entrada. De servicio. Es una entrada de servicio. Que te lleva directamente a la cochera. Exactamente. Y aquí tenemos el área de ser el cuarto de la persona del aseo. Ajá. La decidimos poner por fuera de la casa. Tengo la idea de que hay que respetar los horarios de las personas del servicio. Entonces, que sientan que salieron de la casa a pesar de que están dentro de la misma, ¿no? Entonces, Claro. ellos salen de su horario de trabajo y se vienen a su espacio. Excelente Son pensamiento. cuartos o recámaras pequeñas, porque en realidad no se piensa que estén todo el tiempo viviendo aquí, sino pasen 1 o 2 días nada más. Entonces es un espacio para una recámara individual, su televisión, aquí va a ser un pequeño closet y un baño. Está bien, Iván. Sí, es que realmente ya los empleados domésticos cada vez son menos de base, de planta, ¿verdad? Llegan un día, 2 días, quizá duermen, pero ya no es como antes que dormían Exacto. ya es que esta era su casa también, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, aquí tenemos pensado tener igual unas macetas para controlar la vista a estos cristal, tener algo de... Y aquí igual tener una jardinera un poco más alta
que nos vaya creciendo y tener esta barrera. Privacidad de este lado. Exactamente. Sí, aquí la jardinería es clave, definitivamente. Aquí en todos los proyectos. Muy bien. Esto nos lo comieron todas las hormigas. Ah, sí, hay que cuidarlas. Aquí Ponerles un tenemos dedito para que no se alacena. venga todo el nido. Entonces, además del alacenero, tenemos aquí la despensa. Bien. Y creo que este está cerrado, pero es el cuarto del lavado. Ah, no, mira. Ese no es un tilichero, ¿no? Para todos los fanáticos de los cuartos de lavados, aquí lo tienen. Aquí está un pequeño lavadero, lavadora, secadora, closet de blancos. Aquí está el calentador instantáneo, pero va a quedar oculto dentro de un closet de blancos. Ah, sí, ok. Y respira naturalmente ahí, ¿no? Ahí están las respiraciones. Muy bien. ¿Qué dimensión tiene este cuarto de lavado? Este tiene 1.50. 1.50. Son 60 de lavadero, 90 Ok. para trabajar. Pues buena la cena. Muy bien la cocina, jóvenes. Y seguimos con los mismos materiales, ¿verdad? Siempre es el nogal. Misma madera, mismo tono blanco predominante y acentos negros. De acuerdo. Sí, están altos los techos. Bueno, aquí otra de las decisiones que se tomó es necesitamos un elemento para cargar esta losa. Se hizo un muro de carga que divide la sala y el comedor y se forró en granito. Es un granito leather que tiene brillante, no recuerdo el nombre, creo que es Galaxy. Saludos a Galaxia. Y esa es una sala que tiene un librero, un espacio como de cantina, de coffee station, con su refri de vinos. Y bueno, toda esta estantería para colocar adorno, ¿no? Más que otra cosa. Muy bien. Tenemos una chimenea. Por el tema de las alturas y por el espacio, este espacio va a terminar siendo un poco frío en el invierno. Y ponemos un calentador, realmente, que simule una chimenea, ¿no? Pero Es sí un calentador calienta. eléctrico. Sí, Está claro, muy bien. sí. Claro, eso nomás es estético, pues la Exacto. resistencia es lo que está calentando. Exacto. Está Pero bueno. muy seguro, Sí, porque claro. no dependes de otra cosa más que apagarla, ¿no? Y no te quemas si lo tocas. No, aquí sale el calor, mira. De aquí Ok. son estas. El vidrio sin problema. No, el vidrio no. Calienta un poco, pero no. No es lo suficiente. Exacto. Y hacemos los nichos para colocar la base de la televisión y poder recargar la televisión hasta el paño de este muro, ¿no? Perfecto. Ah, pues está muy generoso, muy amplio. Y tiene su propio balcón, terraza también aquí al frente. Pues lo mismo, tener esta vista, que es la vista más bonita que podemos explotar en este terreno, y pues tendrá que ser desde la sala. Y estos elementos metálicos forman parte del diseño no sé, estructural. Estructural, sí. Tratamos de que fueran al mismo tono del aluminio, en los mismos perfiles, no tanto que se mimeticen, pero que sean algo muy similar al aluminio y que vayan a la misma línea de los aluminios. De acuerdo. Y esta abre completamente en dos partes para ventilar y para tener una extensión de los espacios, ¿no? Una fiesta, una cena o simplemente estar en la sala y poder salir aquí bueno, yo no fumo, pero a fumarte un cigarro, ¿no? Está bueno, güey. La verdad, es un gran espacio. ¿Cuánto mide esta terraza? Esta mide 3. Inclusive un poco. 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 5, 30. 3 pasadito. ¿Sí? 340. Por 15, no, son 12. Entonces, sí, está buenísimo. Las Y ventanas están bien altas. hacemos otra vez el voladito para tratar de hacer un ángulo en la incidencia solar, que en algún punto del día no se logra. Tiene un poco de escala, de verdad monumental la casa. Aquí igual, esta escalerota, Sí. repetimos la piedra galarza que nos viene acompañando desde la entrada. Y aquí es donde la fachada explota, que desde la calle no se nota que tienes este tamaño de casa, ¿no? Claro, desde afuera se ve súper discreta, ¿verdad? Exactamente. No te imaginas el tamaño. La altura, sobre todo aquí, es lo que te explica al frente. Nos ponen una restricción de 5 metros para no crecer esto desde esta perspectiva. Entonces, Ajá. este era el pretexto del
del cliente que él tenía muchas ganas de tener este espacio con jardín y alberca. Una alberca prácticamente de nado y un poco recreativa. ¿Cuánto mide la alberca? Mide 11 metros, son 8 en la parte profunda y son 3 entre los escalones y el asoleadero. Está genial. Y son 2,70 me parece aquí el ancho. Y tenemos un salón también aquí abajo. Tenemos un claro. pequeño salón. Ajá. Está abierto, sí. Ingresas por afuera. Sí, ese es para cuando estemos aquí en la alberca o teniendo la reunión social. Poder tener aquí una contrabarra, una barra, o poderte refugiar ya del sol, ¿no? Claro. Sí, es como una terraza. Exacto. Una terraza cerrada. Tiene su bodega para almacenar, pues ya sabes, camastros, sillas, mesas Exacto. y un medio baño. No, pues tiene todo, jóvenes. ¿Qué le falta? Terraza en la azotea, pero no creo que la No, necesite, ¿verdad? Y no nos permiten. No nos No. taparía la vista, quizá, del vecino. Sí, todos esos elementos en la azotea, en estricto sentido, deberían estar cerrados, tapados. Ya. Pues ellos en algún punto se los van a pedir que los tapen. Y que los tapen. Siempre está bien bueno los chapoteaderos, jóvenes. Esta alberca está climatizada con una bomba de calor. La bomba de calor está sincronizada con Alexa. La puedes poner a calentar a distancia. Igual tiene iluminación. Y igual, sincronizada con Alexa. Excelente. Prendes la bomba de calor. Desde donde estés. Este, jóvenes, es un pata de mula. Así le llaman en Guadalajara. Les voy a preguntar. Les voy a buscar el nombre científico, pero sí googleenlo. Pata de mula. Es el primer árbol que yo puse en una casa. Bueno, no el primero. El que puse en casa para ver al cielo. Porque quería encontrar un árbol que diera flor rosa como el cerezo. Y este fue Es muy bonito. el que encontré. Aquí, esto lo vamos a cambiar. Porque contamina mucho la alberca. ¿En Pero serio? se queda aquel, que es igual pata de mula. Ajá. Y lo vamos a cambiar por aquel es un periférico. Solamente vamos a cambiar el. Ok. Me lo cuidan. Claro. Excelente. Acá tenemos un baño que le da servicio ¿A la alberca? a la alberca. Ahí pensé que era nomás el de adentro. Entonces está, Vi la puerta, forrada toda de piedra. ajá. Solamente para enjuagarte, para cambiarte. Excelente. ¿Qué tipo de mármol es el que tiene las regaderas? No, es cerámico. Ah, Es un cerámico tipo travertino. De acuerdo. Oye, platícanos ahora cómo trabajan ustedes, cómo fue el proceso de la construcción, cómo los contrataron, fue precio alzado, administración, cómo trabajaron este proyecto. Nosotros trabajamos, bueno, este proyecto, como te comentaba, es un proyecto para un inversionista que ya tiene mucho tiempo con nosotros. Hemos hecho muchas casas para venta con él. Y la mejor manera que nos hemos entendido es tener un contrato amplio, donde ese mismo contrato seccionamos en 3 partes. En este caso, fueron los muros de contención y cimentación, que pues, aquí son un elemento que impacta mucho en el presupuesto. Claro. El segundo, es la segunda etapa, sería la obra blanca, es decir, hasta los aplanados con yeso, mortero y los que se vayan a quedar para recubrimiento. Y finalmente, una tercera etapa que son los acabados. En esta etapa cambiamos, la primera etapa la hacemos por presupuesto, la segunda por precio alzado y la última, que son los acabados, por administración, para que él tenga la libertad de escoger sus acabados y ver también hasta dónde le alcanza y hasta dónde no. ¿Cómo le podrías explicar a las personas que todavía no contratan a un ingeniero o un arquitecto la diferencia entre esas 3 opciones? El presupuesto, a veces, uno como constructor a veces no se anima a hacer un presupuesto porque implican demasiadas cosas en una casa habitación. Son, no sé si llega a ser 1000 conceptos. Puede ser que sí. Y es muy difícil tener en mente todos. Y entonces pues no vas a decir al cliente que te va a salir un poco más caro porque no pusiste dentro del presupuesto algo que es básico en una casa. Pero sí en una cimentación, que llevas 3, 4 conceptos nada más.
y podemos dar un precio muy certero. Claro. Ahora, el precio alzado lo usamos en la segunda etapa porque es un presupuesto que no se mueve tanto. Yo te puedo decir, te va a costar, de aquí a que tu casa esté en obra blanca, te vas a gastar 1,5 millones, 2 millones, y la diferencia va a ser muy poca, porque normalmente el cliente no pide cambios en esa etapa, no tiene tanta injerencia en esa etapa. Y la administración, yo te cobro un porcentaje de todo lo que se gasta en la obra, incluyendo el costo indirecto. No lo hacemos en otras etapas porque se presta a veces a malos entendidos, a desgaste entre cliente y constructor. Solo lo hacemos en etapa de acabados y que estén conscientes de lo que se está gastando y de lo que pues uno cobra por hacer el trabajo, ¿no? Excelente. Aproximadamente, ¿cuáles son los porcentajes de administración de obra que ustedes cobran? A precio alzado, en presupuesto o administración, para nosotros al final casi siempre es lo mismo. O sea, 1 punto, 2 puntos más o 2 puntos menos. Pero a grandes rasgos es 15% de administración y 5% de indirectos. Ya sea uno u otro, esos son los márgenes que tenemos nosotros. Excelente. Pues muchísimas gracias por compartirnos esa información, ingeniero, porque nos sirve a todos, Sí, a los arquitectos, ingenieros y a las personas que van a contratar arquitectos, ingenieros, porque uno creería que todo el mundo sabe realmente cómo trabajan los arquitectos y los ingenieros, pero realmente es una profesión o son profesiones que apenas las personas están empezando a contratarnos, ¿sabes? Históricamente contrataban al maestro de obra y el maestro de obra pues les cobraba la semana y así hasta que se les acababa el dinero, ¿verdad? Entonces es bien importante que todos transparentamos la forma en la que trabajamos, porque de esta manera le damos tranquilidad y certeza, ¿verdad? A la gente que está viendo este video, que está contratando a otro ingeniero, a otro arquitecto, y saber, ok, no está tan mal el porcentaje, o que es un indirecto, ¿verdad? Que pues las personas no conocen tan fácilmente, ¿verdad? Y ser muy responsable, porque la verdad es que antes, siempre ha sido una inversión muy fuerte una casa, pero hoy en día parece ser que a veces es la única inversión que vas a tener para una sola casa, ¿no? Claro. O sea, hay que ser muy responsables con el presupuesto de las personas, con los clientes, y siempre tratar de no... Yo siempre les digo a mis clientes, lo único que no quiero es involucrarte en un proyecto que no vas a terminar. Eso. No te quiero decir que te va a costar 1 millón cuando la obra va a ser 2 y al millón nos vamos a quedar atorados y ni vas a poder vender ni vas a poder habitarla. Entonces trato de ser lo más claro posible, aún transparentando mis utilidades, que a veces a personas que se les puede hacer un poco alto o un poco bajo, cada quien, pero siempre claro con lo que se va a gastar y lo que tiene que tener, ¿no? Para hacerla. Excelente. Ingeniero, ¿cómo te podemos contactar? Estamos en Instagram como EGB, Diseño y Construcción, y nada más. Nada más ahorita tenemos esas redes sociales. ¿Cómo la casa se tiene que proteger con estas grandes terrazas para que no impacte el sol directo? Siempre considérenlo. Son metros cuadrados, ¿verdad? Porque al final de cuentas, ¿cuántos metros cuadrados hay de terrazas aquí? Pues a ver, son 5 por 12, 60 metros cuadrados en terraza más las cubiertas. Pero en cada nivel, no. Serían un poco menos, un 40 por nivel. Sí, son como 80 metros cuadrados, que el metro cuadrado de la terraza, al final lo cobras igual prorrateado entre todos los metros cuadrados de la casa, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, sí consideren los que las terrazas, más allá a veces de utilizarlas o no, nos sirven para el confort térmico, ¿verdad? Exactamente. O sea, quizá no sales nunca, pero te está ayudando a que no te entre directamente ni el viento ni el sol. Y abrir completamente el cancel, ¿no? Si dejamos ventana, pues abres la mitad y después no la puedes limpiar. Exacto. Entonces, también un pretexto de la terraza es eso, poderlos limpiar, poder abrir completamente y pues tener el espacio disponible, ¿no? No lo había pensado en eso, es cierto, la limpieza. El cómo se usa la arquitectura, ¿verdad? Muchas veces, y yo creo que en los primeros años de los recién egresados, diseñamos muchísimas cosas que nos encantan estéticamente, funcionalmente, pero no consideramos cómo le vas a dar mantenimiento a ese foco en la doble altura, ¿verdad? ¿Cómo? Exactamente. No pensamos. Son cosas que te vas puliendo con el tiempo. Hasta que no empiezas a construir, ¿verdad? Ajá.
Por eso es bien importante que construyan. Al inicio de la carrera, a muchos no nos llama la atención la construcción y solamente queremos ser proyectistas, pero realmente el oficio está en la obra y el servicio también, porque yo digo que cada vez la inteligencia artificial va a diseñar mejor, Sí, pero exacto. va a tardarse mucho en que construya. Sí, claro. Entonces necesitamos constructores buenos. Sí. Sí, la verdad es que, digo, cada rama de la arquitectura pues tiene su parte difícil, que a veces el diseño, aunque sea con inteligencia artificial, pues no transmite lo que uno puede transmitir. Ujú. Pero la construcción, pues, no sé, si no lo logra uno, a veces que te dedicas completamente a la obra, pues no veo cómo se pueda lograr de otra manera. Sí, la verdad es un tema ahí muy, muy complicado. O sea, imagínense cuántos conceptos. A veces el cliente no se enoja de que, oye, pero ¿cómo no consideraste y no consideraste? Y te faltó, y te faltó, y te faltó. Pero pues es que imagínense todos los conceptos que están viendo aquí. El herraje del acero, del barandal. Ese herraje, ¿cómo se ancla? ¿Quién lo ancla? ¿Cuánto te cobra el que ancla? El barreno. ¿Cómo hiciste la escalera? ¿Es una losa de concreto? Sí, es de concreto, está empotrada una viga que va con la pendiente de la escalera y es armada. Excelente. Está apoyada también en el muro de allá del medio baño. La cimbra, ¿verdad? La cimbra de abajo, la del Sí, frente, la de todos lados, el que te la cuela, el que te la cura. No, es que no tienen una idea la cantidad de conceptos que están aquí. El del soclo, el que te lo corta, el generar la estría, eh, el boleado, el perfilado. O sea, no sé, yo sí creo que pueden ser 1000 sí. conceptos. Y los clientes se dan cuenta cuando uno viene a hacer algún detalle, algún arreglo, y, no sé, vamos a abrir por una humedad y tiene que venir el yesero, tiene que venir el albañil, tiene que venir el pintor. A lo mejor se le lastimó alguna manguera, tiene que ir el electricista. Dices, oye, pues era un parchecito de Se un... rompió un poquito el piso. Ah, Ajá. sí, no, claro. Y ahí es donde se dan cuenta realmente cuántas personas intervienen y cuántas personas tenemos que estar moviendo para lograr una construcción así. Y la otra parte, que es la parte de la oficina, cuidar el presupuesto, la buena administración. Que por ahí yo creo que es una de las cosas más eh, que declinan a uno o a otro arquitecto o que filtran más bien al profesionista, que es la parte donde más se quejan, yo creo, los clientes, ¿no? El dinero. Entonces, a medida que uno pueda trabajarlo mejor, más claro, invertirle más tiempo en oficina a esto, se cuida mejor el presupuesto de todos los clientes. De acuerdo. Te pregunté cuál fue el costo por metro cuadrado, cuál fue el costo por precio alzado de la obra blanca. No, más o menos, de esta casa no tengo el dato en la cabeza, pero al día de hoy más o menos está en 7,000, 7,200 en una casa con alturas convencionales, 280, 290. Y que tengan las implicaciones más o menos como estas, que no tengan unas dobles alturas tan marcadas, que no sean muros, tanto muro ancho de 21 o 30 centímetros. Es una casa convencional, en eso está más o menos el precio. Pero eso es solamente obra blanca, eso es sin cimentación. Incluyendo una cimentación, pensando en una casa convencional. Ah, ok. En esta se separó la cimentación Ya. y luego la obra blanca y ya los acabados al final. Entonces los acabados puede ser más o menos el mismo monto, otros Sí. 7,500 por metro cuadrado. Más o menos. Sí, ese es el parámetro que tenemos. Digo, a medida que cada quien Claro, el los acabado. alcances que quiera, ¿no? Y también la estructura, ¿verdad? Porque es muy diferente el metro cuadrado si le quitas este muro de carga, Exacto. ¿verdad? Sí. Por eso aquí no tengo tan claro todavía, o más bien no lo tengo ahorita en la cabeza, pero no es el mismo costo por metro cuadrado de la obra blanca. Porque tenemos estos canceles grandes que tienen que tener la estructura para soportarlos. Claro. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero. Los dejamos con esta bellísima toma. El arrayán es la clave del éxito. Cota Paredes, adelante.